Buenas tardes, bienvenidos a la tercera entrega de nuestro proyecto sobre la historia de la superintendencia a través de los ojos de los superintendentes. En la tarde de hoy tenemos la oportunidad de entrevistar al doctor Jairo Rubio Escobar. El doctor Jairo Rubio Escobar es abogado y socioeconomista de la Pontificia Universidad Javeriana. Su último título académico lo obtuvo en el Franklin Pierce Law Center en New Hampshire, en los Estados Unidos, donde se graduó como magíster en propiedad intelectual. Adicionalmente es especialista en Derecho de Seguros de la Universidad Javeriana. Ha realizado estudios de especialización en propiedad industrial en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI. En Ginebra ha sido profesor y conferencista a nivel nacional e internacional en temas de Derecho de la Competencia, Consumidor y Derecho a la Propiedad Industrial. El doctor Jairo Rubio ha ocupado muy importantes cargos, además de haber sido superintendente de Industria y Comercio. Ha trabajado tanto en el sector privado como en la administración pública. En su paso por la superintendencia estuvo durante el periodo del 2003 al 2007, siendo tal vez el superintendente que ha tenido un periodo más largo desde la expedición del decreto 2153 de 1992. Adicionalmente, se desempeñó como superintendente delegado para promoción de la competencia también en la Superintendencia de Industria y Comercio, secretario general del Banco Caja Social, jefe de la División de Intermediarios de Seguros de la Superintendencia Bancaria y pues otros cargos que ha tenido. El doctor Rubio ha escrito también numerosos artículos, ponencias, es un conferencista muy destacado a nivel tanto nacional como internacional y pues se destaca de manera fundamental el libro que publicó durante su paso por la superintendencia en el año 2007, El Derecho de los Mercados. Por último, quisiera destacar que el doctor Rubio es desde hace varios años es el director de la especialización en Derecho de la Competencia y Globalización de la Universidad Javeriana, que es un programa muy importante para nosotros y en especial para el CEDEC. Muchas gracias, doctor Rubio, por habernos recibido. Voy a proceder de inmediato con la primera pregunta, en la cual le quiero preguntar al doctor Rubio sobre el contexto jurídico y político del país cuando llegó a la Superintendencia de Industria y Comercio, pero quiero que se refiera, como él estuvo en dos oportunidades, primero como delegado, si no estoy mal en la época del doctor Montealegre, y después como superintendente de Industria y Comercio. Le voy a pedir que se refiera a ambas épocas y nos cuente un poco cuál era el entorno de la superintendencia y del país cuando él estuvo en esas dos oportunidades en la superintendencia. Adelante, doctor Rubio. Bueno, doctor Miranda, tuve la fortuna de pertenecer a la administración que expidió el decreto 2153 del 30 de diciembre del 92, que, como dicen los conocedores del tema, fue a partir de este decreto que en Colombia comenzó a aplicarse las normas de competencia en nuestro país. Teníamos como superintendente en esa época al doctor José Orlando Montealegre. Y obviamente el aspecto político y el aspecto jurídico es diferente al que me correspondió como superintendente. Y digo que es diferente porque el año 92 nuestro país no tenía ninguna experiencia en la aplicación de estas normas de competencia. Y los primeros casos comenzaban a hacerse cuestionamientos de temas que hoy están superados, como por ejemplo si el ofrecimiento de garantías en una investigación por prácticas comerciales restrictivas de la competencia implicaba o no implicaba aceptación de responsabilidad. Y este ejemplo lo doy para que se den cuenta cómo es la situación. Y desde el punto de vista político, obviamente, pues, no existen precedentes, porque antes de la Constitución del 91, que fue la que sirvió para expedirse el decreto 2153 a través de un artículo transitorio, que es el artículo 20 de la Constitución, pues el país
país venía con una concepción totalmente diferente. Una concepción de control de precios, una concepción de intervencionismo del Estado. Yo me acuerdo que en el año 90, o sea, 2 años antes de la edición del decreto 2153, yo me retiré del Banco Caja Social para llegar a la superintendencia. Y me acuerdo que en el Banco Caja Social se establecía por parte del Estado que las cuentas de ahorros siempre pagaban la misma tarifa, 21% efectivo anual sobre saldos mínimos trimestrales. Entonces, cuando uno tiene una concepción que el Estado fija los precios de los productos o servicios para llegar a una entidad que se encarga de reprimir las prácticas anticompetitivas, por una parte, y de efectuar abogacía de la competencia por otra parte, pues encuentra un choque, porque el país todavía no entendía, si hay todavía gente que no entiende, de la finalidad y los beneficios que tiene la competencia para un país. Entonces, era un choque muy importante. Por eso, creo que la labor de esa época, más que reprimir las prácticas anticompetitivas, era una labor de concientización, era una labor de cultura, para que los principales agentes económicos, y por qué no decirlo, para que el propio Estado, a través de las diferentes entidades gubernamentales, comprendieran las bondades y los beneficios que trae la competencia. Pues en esa época, me acuerdo también que estaba el ministro de Desarrollo, al cual estaba adscrito la superintendencia del ministro Marín Bernal, que no entendía lo que era una autoridad de competencia, que debía ser independiente. Ahí está el primer caso que todos conocemos, el de absorción de cosechas, que ahí me correspondió después como superintendente encargado tomar algunas decisiones, y en el cual el ministro llamó a decir que no entendía cómo uno pedía información a los diferentes ministros del ramo, por la concepción política de ese momento. Por eso creo que la labor del doctor Montalegre y de su sucesor, el doctor Marco Aurelio Zuluaga, y por qué no decir también el doctor Archiva, fue una labor muy importante en el sentido, reitero, de que los agentes económicos tuvieran conciencia, por ejemplo, de que los acuerdos de precios entre los diferentes competidores es una de las prácticas más reprochables en materia de competencia. Por eso esos primeros casos eran todo lo contrario. Era que la gente iba a la superintendencia a decirle a la autoridad de competencia que quisiera cumplir el cartel. Y por eso la superintendencia comenzaba la investigación. Entonces, yo creo que el contexto político y el contexto jurídico era totalmente diferente al que ya me tocó como superintendente ejercer. ¿Y en esa época usted a qué parte de la tendencia llegó? Bueno, yo en la superintendencia recorrí diferentes áreas. Yo estuve encargado varias veces de la superintendencia, en los últimos 5 meses estuve encargado como superintendente de Industria y Comercio, estuve encargado también de la legislatura de protección de la competencia, también encargado de la protección al consumidor, era superintendente delegado para la propiedad industrial, en el cual pues todos sabemos que hay una íntima vinculación entre estas dos áreas del derecho. Muy bien, refirámonos ahora a la época en la cual le correspondió a usted ejercer el cargo de superintendente de Industria y Comercio. Quisiera que nos cuente, pues, como hemos dicho, es la superintendencia más prolongada que hemos tenido desde la expedición del 2153, y por eso quisiera que se refiera pues, a las distintas etapas que le tocó a usted vivir dentro del cargo. Me posicioné como superintendente el 5 de mayo del 2003. Yo partía, o en ese momento partí de la concepción, que como en el país ya llevamos 11 años de aplicación de las normas de competencia, ya la etapa que correspondía era comenzar a aplicar en forma más estricta estas normas y no dedicarse simplemente a la cultura. Yo partí de la base de que la gente ya tiene la concepción de que los carteles estaban prohibidos. Sin embargo, me equivoqué. Y digo que me equivoqué porque a los 20 días de haber sido designado como superintendente, el presidente Uribe con el ministro Botero
me invitaron a la casa de huéspedes para reunirnos con un gremio. Yo cumplí obviamente el llamado. Llegué a la casa de huéspedes, estaba el ministro de Agricultura, el doctor Carlos Gustavo Cano, el ministro de Comercio, el doctor Jorge Humberto Botero, el presidente Uribe y varios industriales de un sector. Y estos industriales del sector comenzaron a explicarle al presidente Uribe lo mal que estaba el sector. Pero lo que me dejó a mí atónito y preocupado es que esos industriales estaban diciendo al presidente que ellos se habían puesto de acuerdo para fijar el precio de su producto, porque de otra forma estarían quebrados. Cuando yo escuché eso dije, llevo 20 días como superintendente, a mí me corresponde reprimir las prácticas anticompetitivas y veo que aquí los industriales me están confesando, no solamente a mí como autoridad de competencia, sino al presidente de la República, de que ellos tenían un pacto y que ellos estaban pidiendo el favor al Estado de que por favor reprimiera al agente económico que no estaba cumpliendo ese pacto. Y doy este ejemplo simplemente para demostrar que no obstante los grandes esfuerzos que realizaron los primeros superintendentes, es decir, el doctor Montalegre, el doctor Zuluaga y el doctor Archila, todavía en el año 2003 no existía la concepción que existe hoy, tanto por el propio Estado como por los propios empresarios, de que hay prácticas que en un sistema competitivo están prohibidas. Y estoy hablando de la práctica más reprochable y que todos conocemos, que son los carteles de precios. Me parece que es un ejemplo muy diciente. Obviamente, usted me va a preguntar qué hice. Obviamente yo tomé las medidas arriesgándome como correspondía como autoridad de competencia, decir que esto estaba prohibido y tomar las medidas que corresponden legalmente. Pero eso es un ejemplo que es muy claro para demostrar que todavía en el año 2003 no existía la cultura. Razón por la cual lo que correspondía en ese momento era seguir con la cultura, seguir creándola y también comenzar a reprimir las prácticas anticompetitivas. Desde el punto de vista político, existe un punto bien importante. Bien importante porque gracias al consejo de personas que tienen bastante experiencia, tanto política como jurídica, yo desde el primer momento tomé la decisión de que si iba a ser superintendente, iba a ser un superintendente independiente. Y que por esas circunstancias, las decisiones antes iban a corresponder a lo que yo pensaba que se debía decidir jurídicamente. Y eso fue una razón que desde el mismo momento comprendió el presidente Uribe. Usted sabe que hasta ese momento siempre los superintendentes delegados los nombraba el presidente. Sí. Y en ese momento tengo entendido que los anteriores superintendentes delegados los había nombrado el gobierno. Cuando yo me posesioné, al día siguiente, mandé para firma del señor presidente de la República la persona que yo considere que debía ser el superintendente delegado para la protección de la competencia. Me acuerdo que el gobierno me dijo que cómo así, que ese era un nombramiento del presidente de la República y que obviamente ellos tenían que cumplir ciertas cosas. Yo en forma muy respetuosa comprendí el tema político, pero dije que si yo iba a ser superintendente, yo nombraba a los delegados, o que si no, también tienen la posibilidad de nombrar superintendente. Y en realidad se hizo una reforma a ese respecto dentro de la estructura de la superintendencia, ¿verdad? Después se hizo una reforma que me parece que fue nefasta, pero lo que yo quiero dosificar aquí son dos cosas. Uno, que yo pude decir quién era el superintendente delegado, que fue el doctor Jekyll, en el cual el gobierno del presidente Uribe, desde el punto de vista político, me dio toda la independencia. Yo creo que todo el mundo conoce que el presidente Uribe me dejó tomar las decisiones que yo correspondía, con todo el respeto posible. Yo me acuerdo que una vez me llamó a pedirme una información y me dijo, yo puedo saber. Le dije, presidente, si puede saber, ya tomé la decisión. Una vez me pidió un documento y le dije que no se lo mandaba porque era información confidencial, que con mucho gusto, si me pedía una comunicación por escrita,
pidiéndome que fuera para el ejercicio de sus funciones por escrito. Yo hacía llegar la documentación y él todo el tiempo comprendió y jamás en su paso como presidente de la República, cuando yo fui superintendente, influyó para que yo tomara la decisión en uno u otro sentido. Y yo creo que eso es un punto bien importante, que aquí existe una independencia de hecho, cuando una independencia institucional. Porque todos sabemos que uno de los grandes vacíos y uno de los grandes problemas que tiene la superintendencia hoy en día es que no es una autoridad independiente desde el punto de vista injuri, en derecho. Y eso pues obviamente es uno de los grandes hándicaps que tiene la autoridad de competencia de nuestro país. Doctor Rubio, en su paso por la superintendencia se hicieron importantísimas reformas legislativas que son posteriores al 2153, pero que han contribuido a marcar la forma como se aplica el derecho de la competencia en Colombia. Yo particularmente quisiera que nos hable de dos temas que son muy importantes. En primer lugar, cuando usted llegó a la superintendencia, teníamos en materia de competencia desleal un problema sumamente grave porque el procedimiento que se aplicaba para el ejercicio de las facultades jurisdiccionales de la superintendencia era un procedimiento administrativo y eso usted lo arregló. Yo quisiera que nos cuente cómo fue ese tema. Y el segundo es pues toda la influencia que usted tuvo y el conocimiento que tuvo de la expedición de la Ley 1340 del 2009. Doctor Rubio. En materia de competencia leal, existía, como usted bien lo dice, un grave problema. Porque una autoridad administrativa cumplía funciones jurisdiccionales, pero bajo un procedimiento administrativo. Eso generaba una inseguridad jurídica absoluta, porque la gente no conocía muy bien cuál iba a ser la posición de la superintendencia en las diferentes etapas procesales. Y por esa razón, los abogados que litigaban en competencia leal eran pocos, porque no servía saber de procesal ni saber de competencia leal, sino saber del procedimiento que se aplicaba, que era el de prácticas comerciales restrictivas de la competencia. Eso es un gran problema. No simplemente desde el punto de vista que la autoridad de competencia también cumple estas funciones, sino un gran problema ya respecto al tema específico. Por eso en la ley de trámites metimos un articulito para efectos de que estos procedimientos que en mi administración quisimos llevarlos como procedimientos jurisdiccionales, no se le olvide que fue en ese momento que creamos lo que hoy en día ustedes conocen como el juzgado de la superintendencia, lo que se llaman las salas de audiencias con la Secretaría, para efectos de que en competencia leal el trámite fuera el mismo que se lleva hoy ante los jueces de la República. Pero como usted bien lo dijo, yo no creo que el punto más importante haya sido ese. Yo creo que el punto más importante fue lo que hicimos para lo que resultó en la parte positiva de la Ley 1340 del 2009. ¿Por qué lo digo? Nosotros intentamos presentar un proyecto que no tenía la anuencia independientemente de lo que hubiéramos hecho bien o mal en los demás aspectos, ya era un paso importante. Sin embargo, desde el punto de vista institucional, nadie nos acompañaba en ese trabajo. Me acuerdo que el ministro de Hacienda en su momento se oponía firmemente. ¿Quién era? Existían dos. El primero era, se me olvidó en este momento el nombre, después lo reemplazó el doctor Oscar Iván Zuluaga, que era mucho más abierto. Pero estaba el superintendente de Servicios Públicos, la doctora Eva María, que era una fiel opositora a la creación de una autoridad única. Y el superintendente financiero también se opuso. El superintendente financiero se oponía. Pero no solamente eso, sino inclusive el
ministro del ramo no estaba muy seguro que era el doctor Jorge Humberto Botero, para efectos de que se quedara una autoridad única. Pero para terminar de rematar, en presidencia de la República tampoco. Una vez me dijeron en la presidencia, cuando yo hablaba de la autoridad única de competencia, que para eso estaban las comisiones de regulación y que porque yo quería también tener las funciones de lo que hacía la Comisión de Regulación de Comunicaciones y la Comisión de Agua Potable. Eso es para demostrar la ignorancia que existía de la distinción entre lo que es una autoridad de competencia y lo que es una autoridad de regulación. Entonces, cuando se tiene todo el mundo en contra, pues será muy difícil dar ese paso tan importante que era crear una autoridad única de competencia. Personas como la doctora Eva María Uribe, por cierto, contrató a una persona muy prestante que era el doctor Hugo Palacio Mejía, para crear un articulito que todos conocemos, un folletico, de por qué la represión de las prácticas anticompetitivas y el control de integraciones no debía estar en cabeza de la Superintendencia de Industria y Comercio como autoridad única de competencia. Y en el sector financiero, ni se diga, se hablaba de que era un sector muy especializado, razón por la cual no tenía sentido que se hicieran dos autoridades de control y vigilancia. Y eso simplemente era porque en Colombia todavía, el año 2003, año 2004, 2005, mi administración, esa cultura que yo hablaba que era tan importante, de la concientización de las normas de competencia, no estaba. Nosotros presentamos un proyecto de ley a través del senador Álvaro Basto, que no pasó, infortunadamente, bajo dos aspectos principales que se recuerdo. Uno, era crear la autoridad única de competencia, y dos, crear medidas disuasorias para la represión de prácticas anticompetitivas. Y esas medidas disuasorias eran cuatro. Primero, aumento de las multas. Segundo, aumento del término de caducidad. Todos sabemos que muchos de los abogados que trabajan el tema jugaban para la caducidad y era un aspecto que las empresas tenían en cuenta, y al aumentar el plazo pues se disuade la ejecución de estas prácticas anticompetitivas. Tres, crear los programas de delación. Y cuarto, limitar el tiempo del ofrecimiento de garantías. Eso fue nuestra estructura de lo que debía modificarse prontamente en materia de competencia. Infortunadamente, este proyecto de ley, que tenía esos dos puntos, la creación de la autoridad única y estas cuatro medidas disuasorias, no salió. Pero con el senador Álvaro Basto, una MRD superintendente me pidió el favor de que le elaborara el proyecto. Y tengo que decirlo aquí, que nosotros le elaboramos el proyecto, que terminó finalmente con la ley 1340 de 2009. Pero, doctor Rubio, el gobierno tenía su propio proyecto, ¿no? Ahí Su va el propia tema. iniciativa. Lo que pasó fue que con el proyecto que presentó el senador Álvaro Basto, que nosotros lo hicimos, ya no yo como superintendente, sino como ex superintendente, porque se lo hicimos y se lo presenté ya, y se lo dio la mano ya cuando ya no era superintendente, el gobierno presentó su propio proyecto, que con el mayor respeto era un proyecto que tenía unos problemas grandísimos. Yo nunca he entendido cómo el doctor Balbuena, que fue mi sucesor como superintendente, iba en contra de lo que era la autoridad única. En el proyecto del gobierno se creaba una autoridad única, pero conformada por los ministros del despacho. Es decir, después le explicaré más adelante, si usted me da la oportunidad, una de las condiciones de la autoridad de competencia es estar alejado de intereses sectoriales e intereses políticos. Entonces aquí no va a estar alejado ni de intereses sectoriales, porque cada ministro está por su sector, y mucho menos de intereses políticos. Pero este proyecto del gobierno, que iba muy en contravía del proyecto del Congreso, porque el Congreso le dijo al gobierno, como usted no presentó el proyecto, lo presentamos nosotros, que fue que le entramos al senador Álvaro Basto. Cuando el proyecto del senador Álvaro Basto estaba caminando, el gobierno tuvo que presentar uno. Sí. Se presenta ese proyecto, y para una salida digna del gobierno, lo que se hizo fue seguir con el proyecto del senador Álvaro Basto e incorporar algunas partes del proyecto del gobierno. Afortunadamente, la parte del gobierno sobre la autoridad de competencia, que vuelvo a repetir, era caótica porque
en vez de haber implicado un paso, implicaba un gran retroceso, no salió. Y lo que salió, vuelvo a repetir, fueron las 4 medidas disuasorias que nosotros presentamos, la parte correspondiente a la autoridad única, que creo que fue el paso más importante, y como ustedes bien saben, unos puntos que presentó el gobierno en materia del procedimiento, en materia del control previo a las integraciones empresariales. Entonces, digamos que no salió en nuestra administración esa ley, que es la ley 1340, pero digamos que salió y se creó para que finalmente hubiéramos hecho un gran avance, que en mi parecer es la creación de la autoridad única y las medidas disuasorias de la represión de prácticas anticolectivas. Hay otros puntos que son importantes, pero me parece que esos son los 2 puntos relevantes. Para contarle yo también algo a usted, doctor Rubio, quisiera decirle que pues para el CDEC ese proyecto es de la mayor importancia porque ya nosotros llevábamos prácticamente desde 1992 abogando por la Autoridad Única de Libre Competencia y tuvimos la oportunidad, nos llamaron del Congreso y yo tuve la oportunidad de ir al Congreso y pues decirles que era vital que se mantuviera el tema de la Autoridad Única que estaba en el proyecto y también les dije que no debía hacer depender el presupuesto de la superintendencia de las multas que pudiera imponer, que eso generaba un incentivo perverso. Me dieron unos minutos para dirigirme al Congreso en esa oportunidad y pues para nosotros era súper importante, sobre todo el tema de la autoridad única, que yo creo que sí ha marcado la diferencia para el caso colombiano. Doctor Rubio, ahora quisiera preguntarle por algunos de los casos importantes y de los sectores económicos claves que tuvieron investigaciones por prácticas restrictivas de la competencia y también temas de integraciones empresariales que fueron muy importantes dentro de su administración. Háblenos de algunos de esos casos, qué relevancia tuvieron, qué temas se trataron, el caso de los cementos y algunos otros casos que usted tuvo que decidir. Yo creo que por la coyuntura nosotros creamos una gran doctrina en materia de control previo a las integraciones empresariales. Si mi memoria no me falla, doctor Miranda, usted me puede corregir. Antes del 2003, las integraciones que se habían negado en primera instancia a través de los recursos habían sido aprobadas. No había una sola integración que hubiera sido negada 100%. Cuando digo 100% es que hubiera quedado ejecutoriada. Es más, yo no sé si después del 2007 existe alguna integración que haya sido negada ejecutoriada, salvo el caso de... Tal vez el del tabaco, ¿no? Pero que fue por un sistema diferente que el apoderado. Entonces, digamos que todas las integraciones que han sido negadas y con condiciones estructurales que también existían antes, fueron principalmente en mi administración. Y ahí tuvimos casos tan importantes como el de Procter & Gamble Colgate, que usted creo que fue el apoderado, sí. Y que con mucho gusto le puedo comentar algunas infidencias que no son jurídicas, pero para demostrarle cómo era la situación de la independencia de hecho que tenía en ese momento la superintendencia. Cuando estamos diciendo el caso de Procter & Gamble Colgate, que nosotros teníamos la concepción, puede ser equivocada, pero teníamos el convencimiento que no se podía aprobar, salvo que nos dieran unos elementos de juicio diferentes dentro del trámite. Nos llamaron muchas personas del gobierno, inclusive el agregado comercial de la Embajada de los Estados Unidos. Y una vez un viernes me pidieron el favor de que lo sacara el lunes. Y yo les hice el favor de sacar el lunes, obviamente la decisión fue negativa. La compañía Procter & Gamble, y aquí hay que decirlo para mostrar la independencia que el presidente Uribe le dio a la autoridad de competencia. Los
pronto la gama y pidió cita donde el señor presidente para querer demostrar cómo no han tenido unas garantías en ese trámite. Yo la noche anterior a la reunión que el presidente Uribe me llamó, porque él siempre pensó que las cosas de competencia no eran situaciones políticas, sino eran situaciones técnicas. Y por eso siempre las reuniones las hacía conmigo. Las personas de pronto en la GAMBE, como estaban haciendo, defendiendo sus intereses, dijeron al presidente que esa integración había sido aprobada en otros países y que no entendían por qué en Colombia ha sido objetada. Que por ejemplo no ha tenido problemas en ningún país de Centroamérica ni en Ecuador. En ese momento yo levanté la mano para decirle al señor presidente que, con el mayor respeto, esas afirmaciones de la compañía no eran correctas, porque en esos países no ha sido aprobado ni negado porque no tenían ley de competencia, razón por la cual no se podía afirmar que allá se ha podido llevar a cabo la integración porque la autoridad de competencia le ha dado el visto bueno. Allá se había podido llevar la integración porque no existían normas de competencia. Pero ya sobre el aspecto técnico, el presidente Uribe les dijo: ustedes han reunido con el superintendente, han tenido algún inconveniente, no nos ha atendido porque es lo que me corresponde a mí, que nos atienda. Y pues obviamente ellos dijeron que sí. Y yo les hice la siguiente explicación, que me pareció que era importante. Como usted conoce bien el caso del doctor Miranda, para las personas que pueden ver este video, estamos hablando del mercado relevante. Si el jabón en polvo es sustituible con el jabón en barra. Y como todos ustedes saben, uno cuando mira la sustituibilidad de productos, lo mira por precios, características y uso. Y yo le quiero contar acá que claro, que eso es un típico caso para clases. Como para un uso los dos productos son sustituibles, pero para otro uso puede ser que no sean sustituibles. Para lavar a mano, ¿quién dijo que uno no puede sustituir el jabón en barra con el jabón en polvo? Pero cuando uno va a lavar en lavadora, el jabón en barra no es sustituto del jabón en polvo. Bueno, además de, creo que creamos una doctrina importante en materia de integraciones, que hoy en día en líneas generales, en los principales aspectos se mantiene. Hicimos algunas investigaciones importantes en materia de represión de prácticas anticompetitivas. Creo que todos se acuerdan de dos que quisiera mencionar. Una, en materia del cemento, y otra en materia del arroz. Hablo de materia de cemento porque en materia de cemento ya han existido investigaciones que han terminado en el ofrecimiento de garantías. Y aprovecho la ocasión para decirles algo que hoy día se está discutiendo. Es si el mecanismo de las garantías es un mecanismo útil o es, como algunos piensan, un mecanismo que solamente genera impunidad. Cuando yo empecé a hacer cargo de superintendente, me hice la misma pregunta. Todos sabemos que en el pasado el 98% de las investigaciones terminaban por garantías y la excepción terminaban con una decisión de fondo que podía ser obviamente una imposición de sanción. Y lo que pasó fue que el mecanismo de garantías, con el mayor respeto, estuvo mal aplicado y en un momento determinado fue un burladero, porque la gente ofrecía como garantías el mismo cumplimiento de la ley. Y cuando usted en una investigación por un acuerdo de precios, no podía limitarse simplemente a decir que usted iba a fijar los precios en forma independiente, porque fijar los precios en forma independiente
es una obligación que emana de la ley, motivo por el cual no puede emanar de su propia voluntad. Pero eso no quiere decir que el mecanismo de la garantía no sea eficiente y que no ayude a evitar esas distorsiones al mercado. Lo que hay que hacer es que hay que aplicarlo bien y mirar cada situación en forma particular. ¿Cómo? Primer punto, evitando que las garantías sean simplemente el cumplimiento de la ley. Si el mandato de la autoridad de competencia es que no existan distorsiones al mercado, tanto por el Estado, a través de sus medidas regulatorias, como por los empresarios a través de prácticas, uno no puede olvidarse del mandato. Y si ese mandato se puede lograr a través de las garantías, ¿por qué no lograrlo? Y para no desviarnos y después como hablar un poco más del tema, en materia de cementos, nosotros aceptamos unas garantías, en este caso cementos junto con el caso de bancos, en el cual también aceptamos garantías y que creo que fue lo mejor que pudimos haber hecho. Trajo consigo que han sido los únicos 2 casos en la historia de la superintendencia que a través del mecanismo de las garantías y de su incumplimiento ha traído un beneficio para el consumidor que es totalmente medible. Vea que no existen más casos de incumplimiento de garantías que se ha hecho efectivo. O sea, si usted quiere mirar los precedentes sobre el particular, fueron en esa administración. Tal vez el caso del aluminio también declararon el incumplimiento de la garantía. ¿En qué época fue eso? Con el doctor Balbuena. Ah, bueno, después no sabía. O con el doctor de la calle, tal vez. Ah, bueno, gracias, no sabía el tema. Pero me parece bien importante. Pero en el caso de los cementos pasó una cosa muy importante. Y es que en paz descanse el senador Serrano quiso hacer un debate absolutamente político. De por qué había problemas si supuestamente el precio ha bajado. O sea, para el senador Serrano simplemente se iban a investigar los carteles cuando son partiendo de la presunción de que eran responsables, porque yo no quiero afirmar si eran o no eran responsables, simplemente la investigación. Cuando supuestamente el precio acordado era por encima del precio del mercado, pero no cuando el precio que se acuerda es por debajo del mercado. Así tenga la intención de evitar la entrada de un competidor o sacar un competidor actual del mercado. Y fue tanto la bulla que se hizo en materia del cemento que el gobierno pretendió en un momento determinado, a través de un consejo de ministros, estudiar la posibilidad de intervenir el precio del cemento. Frente a ese tema, obviamente, en mi calidad de superintendente de Industria y Comercio, me opuse rotundamente al control de precios. El presidente Uribe, junto con su consejo de ministros, en un momento de pronto de calor querían intervenir. Yo fui al consejo de ministros y manifesté claramente que yo como superintendente me iba a oponer, que no participaba, que una economía de mercado como el mercado colombiano, el control de precios debe ser la excepción. Y que uno como autoridad se debe aplicar aquel aforismo que es que el mejor regulador del precio es la competencia y que la regulación debe proceder cuando no es posible la competencia. Pero cuando es posible la competencia, ella debe ser el regulador de precios. Afortunadamente, para no hablar de nombres propios, que todos los funcionarios del gobierno que querían la intervención, que eran muchos, voy a hablar del que me acompañó en esta lucha a favor de la no control de precios, que fue el que después, en su momento, fue ministro de Hacienda, que fue el doctor Oscar Iván Zuluaga. Me acompañó firmemente en esa pelea, que no fue fácil, convencer a varios ministros, consejeros presidenciales, el propio presidente, que la señal que mandaríamos con una intervención sería muy mala, no solamente a nivel externo, sino a nivel interno. Pero se basó tanto la idea que se elaboró el decreto y la noche anterior me fui al palacio porque hubiera salido ese control de precios y aquí obviamente era un desconocimiento de lo que era la autoridad de competencia. Yo tenía claro en ese momento, así no se hiciera la ley 1340 del 2009, que el mandato de la autoridad de competencia no podía ser simplemente reprimir las prácticas anticompetitivas,
sino con mandato también es evitar que salgan regulaciones que sean anticompetitivas. Usted y yo sabemos, doctor Miranda, que las mayores distorsiones al mercado colombiano provienen del propio Estado, más que de los empresarios. Razón por la cual la autoridad de competencia, si quiere ser eficiente, no se puede limitar a reprimir las prácticas anticompetitivas, que hay que reprimirlas, sino que también tienen que adelantar una labor de abogacía de la competencia, porque yo me atrevo a afirmar que en Colombia existen más distorsiones, que podría mencionar en este momento varias, con el actual gobierno y con gobiernos precedentes, que distorsionan más el mercado que esas prácticas que son totalmente reprochables que realizan los empresarios con conocimiento o sin conocimiento de su ilegalidad. Y ya claro que con el 2153 usted tenía facultades de abogacía de la competencia, aunque no tan expresas como hay hoy con la ley 1340 del 2009. Sí, pero entonces fue un caso muy importante. Pero además fue un caso muy importante junto con el tema de bancos, que reitero es un ejemplo para mostrar cómo el mecanismo de las garantías bien utilizado es un mecanismo idóneo para garantizar la libre competencia en los mercados. Hablando ya, mirando el pasado, ¿qué hubiera pasado si no se hubiera hecho las garantías? Con las garantías se creó un nuevo sistema para establecer las comisiones por parte de lo que le cobran los bancos al comercio. Todos sabemos lo que eso implicó en reducción de la tarifa, que se puede medir. Y no tener que esperar a que hubiera terminado una investigación, hubiera gastado varios años con el desgaste administrativo. Claro. Yo comparto la visión que tienen la superintendencia actual de que la garantía no puede ser un burladero y no puede ser una amarreíz, pero uno no puede decir que las garantías no son un mecanismo idóneo o que las garantías son un mecanismo perverso en materia de competencia. Doctor Rubio, enseguida quiero preguntarle por dos aspectos que están íntimamente ligados y que nos preocupan muchísimo en el momento actual. Nuestro país vive una etapa en la cual el derecho criminal es muy importante, se han criminalizado muchísimas conductas, los problemas que tenemos de violencia y de corrupción han hecho que el derecho penal se vuelva muy importante y ya no tanto la última ratio que era lo que le enseñaban a uno en la universidad. Entonces yo quisiera preguntarle dos cosas. Si usted piensa que sería adecuada una mayor criminalización del derecho a la competencia, que ya sabemos que con el Estatuto Anticorrupción hay un primer artículo, que es el artículo 27, sobre colusión en licitaciones o ofertas públicas, que es un delito, además de ser una práctica restrictiva de la competencia. Y también el problema de que la autoridad de competencia en Colombia investiga y también sanciona, y no como sucede en otras partes del mundo, por ejemplo, la autoridad chilena, que es una autoridad simplemente acusatoria, y hay unos tribunales que después son los que toman la decisión de sancionar. Quisiera preguntarle sobre esos dos temas. Yo creo que las cosas son a su debido tiempo. Cuando uno habla de la criminalización de las prácticas anticompetitivas, uno va a encontrar un sector de la doctrina que está a favor y otra gente que está en contra. Tomando como premisa la gente que está a favor, en gracia de discusión, lo que yo sí creo es que no es conveniente en este momento para el país. Porque todavía no hemos terminado la etapa de cultura total. Y las cosas tienen que ir avanzando en el tiempo. Yo creo que se dio un gran avance con la ley 1340 del 2009 respecto a crear una medida disuasoria, que fueron 4. Pero dentro de esas medidas disuasorias tenemos ya las multas. Antes teníamos multas hasta 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que es mucha plata para una empresa pequeña, pero no es nada para una gran empresa. Cuando pasamos de 2.000 a 100.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y cuando comience ya la autoridad de competencia a aplicar una sanción que puede llegar hasta el tope máximo, ya vamos a encontrar una gran represión que va a servir para crear una cultura. Creo que en este momento no debe ser.
pero sí lo que debemos tener es una autoridad de competencia que sea firme y que cuando hay que sancionar, sancione utilizando sus facultades y utilizando, si hay un lugar, la sanción máxima. Pero eso sí, con un tema íntimamente ligado que usted acaba de tocar, que es respetando el derecho de defensa, el derecho de contradicción y el debido proceso. Esto es un punto que creo que a todos nos preocupa. Y es que hoy en día el superintendente delegado es un subalterno del superintendente de Industria y Comercio. Razón por la cual no existe una independencia en Yuri. Lo que existe en derecho es una dependencia. Dependencia, sí. Y hoy el superintendente de Industria y Comercio le puede decir al superintendente delegado, lo retiro y nombro a otro. O sea que esa independencia que debe existir respecto a la instrucción y la decisión no existe en nuestro país. Y por eso si se crea lo que yo decía, la parte institucional, de una autoridad única, colegial, especializada e independiente, en el cual separemos eso, es un gran avance. O sea, ¿usted está de acuerdo con esa separación? Estoy totalmente de acuerdo. Además lo digo, pero yo tengo hoy unas demandas ante el contencioso, pero independientemente de la decisión de las demandas, porque no hay esa independencia, yo creo que uno debe tener congruencia. Y yo creo que a nadie le cabe la menor duda que el ente investigativo no puede ser el mismo ente que decida. Y si bien es cierto, el actual superintendente, el doctor Pablo Felipe, ha querido crear esa independencia, va a suceder lo que siempre he venido diciendo. Nadie está negando de que él quiera trabajar con la mejor buena fe para que exista una independencia, pero es una independencia de hecho, pero no es una independencia de derecho. Y nosotros estamos en un Estado de derecho y tenemos que trabajar para pregonar que eso no sea de hecho, sino de derecho. Sí, uno de los puntos es que, por ejemplo, una de las funciones que tiene el superintendente delegado es proyectar la decisión final del superintendente de Industria y Comercio. No, eso... Y eso le resta muchísima independencia a la decisión. Si uno aplica las normas, y vuelvo a repetir, aquí tengo un poco de impedimento porque yo lo manifesté a través de una demanda ante el contencioso administrativo, que eso genera que no existe una imparcialidad. Para mí esa norma que fue redactada, vuelvo a repetir, no fue mi administración, sino fue con posterioridad a mi administración, fue en la época del doctor Balbuena. Para mí es una norma que, aunque goza del principio de legalidad, es una norma inconstitucional. Y uno debería pedirle al señor superintendente que aplique la excepción de inconstitucionalidad. En el sentido, y le comento, doctor Miranda, de que ahí se viola el principio de imparcialidad objetiva. Porque la persona que aboca el conocimiento, por más de que sea con las directrices del superintendente, ha tenido conocimiento previo a ser la persona que da la instrucción. Y con algo más, la gente se enamora de sus casos. Claro. Entonces él quiere ya es que se sancione. Y no hay nada más malo para la autoridad de competencia que en vez de reprimir las prácticas antijusticia, que debe hacerlo, lo peor es que reprima cuando no debe reprimir, que es lo que yo denomino los falsos positivos. Falso positivo, que es un término muy utilizado en derecho de la competencia. Eso sí va en contra de lo que yo llamo crear un mandato por la competencia. Y yo le voy a contar lo siguiente. Yo creo que en la superintendencia han existido falsos positivos. Y la gente siempre va a decir que lo que uno habla de falsos positivos es porque es un caso de uno. Entonces, uno debe exponerlo en términos claros. Cuando uno mira las normas de competencia, la ley 1340 del 2009, como sucede en todas partes del mundo, una de las finalidades es la protección al consumidor, la eficiencia económica y la libre participación de las empresas del mercado. O sea que si una decisión que se tome va en contravía de esas finalidades, es porque hay un falso positivo. Es decir, si la decisión trae consigo que el consumidor sea desprotegido, o que esté peor que lo que estaba antes, o que sea menos eficiente, o que las empresas puedan participar menos libremente en el mercado, hay algo pasó. Todos conocemos un caso que obviamente
lo pueden mirar con beneficio de inventario, porque yo fui el apoderado del caso de Ibope, que en forma resumida yo creo que desde el punto de vista práctico fue un caso positivo, porque los denunciantes, que eran las ciudades del tiempo, se quejaban porque se le estaba cobrando mucho por la medición, porque Ibope hacía la medición a través de una contratación que hacían los canales privados junto con las agencias de publicidad. Y el tiempo decía, ahí me están cobrando lo que quieran, razón por la cual le pido a la autoridad de competencia que ese contrato limite la ley de competencia. Sin entrar a discutir la parte jurídica, porque sería muy largo, yo sí le quiero decir lo que pasó como resultados. La superintendencia dijo que eso era una práctica anticompetitiva y hay que respetar las decisiones. ¿Cuál fue la consecuencia de eso? Que al día siguiente ese contrato se acabó. Y con base en el mercado lo que pasó fue que el denunciante, que era el tiempo, empezó a pagar 4 veces más lo que pagaba antes, que supuestamente abusaban. Y los verdugos, que eran los canales privados como Caracol y RCN y las agencias afiliadas a UCEP, que estaban abusando porque cobraban mucho y se cobraban poco para sí mismos, empezaron a pagar la mitad de lo que pagaban antes. Entonces aquí hubo un caso que a raíz de la intervención de la autoridad de competencia, el denunciante empezó a pagar más y los denunciados empezaron a pagar menos. Algo falló ahí. Doctor Rubio, enseguida yo quiero preguntarle ya en la parte final de nuestra entrevista, que ha sido tan importante, ¿cómo percibe usted al derecho de la competencia de Colombia y a la autoridad de competencia de Colombia en el contexto latinoamericano y en el contexto internacional? Bueno, usted sabe que hoy en día los países centroamericanos, en virtud del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, ya adoptaron ley y autoridades de competencia. Y podemos decir que la mayoría de los países de la región ya tienen ley y autoridad de competencia. Si vamos a mirar el tema desde el punto de vista de aplicación, nosotros tenemos una gran ventaja sobre estos países centroamericanos, sobre Ecuador, por ejemplo, sobre Bolivia, o sobre Venezuela, otros países, porque no han tenido experiencia. Y aquí en Colombia ya hemos recorrido desde el año 92, aunque existe legislación desde el 59, por eso cuando se dan los 50 años, yo creo que cada que se dan los 21 años de la aplicación de la ley de competencia. Pero nos estamos quedando cortos. En materia de aplicación, si lo comparamos con la región, pues digamos que Colombia tiene un avance, porque aunque tiene ley de competencia desde el año 59, y no obstante empezar a aplicarse efectivamente en el año 92, pues tiene mucho más experiencia que la que pueden tener los países centroamericanos, que hasta hace poco tienen legislación y autoridad de competencia. Y aquí la autoridad es mucho más madura. Pero también nos quedamos cortos a nivel de la región, porque estos países que crearon autoridad de competencia y ley de competencia no tienen los errores que tiene nuestro país en cuanto a la institucionalidad. Ya sabemos que la institucionalidad en nuestro país es el paso que debemos dar, porque tenemos una autoridad de competencia que no es independiente en derecho, que está con una cantidad de otras funciones como controlar precios, como vigilar cámaras de comercio. No tenemos la independencia entre la instrucción y la decisión, y en eso pues obviamente no podemos decir que somos unas autoridades más avanzadas de la región, porque desde el punto de vista institucional nos falta mucho. Y lo que da un poco de susto es que estos países nuevos que tienen ley de competencia nos pasen. En materia ya a nivel global, yo sí creo que dejando de lado la institucionalidad, que vuelvo a repetir es un gran hándicap en nuestro país y que debe ser el principal esfuerzo que haga el actual superintendente de lubricación de la ley. Creo que en materia de integraciones
Colombia es uno de los países que tiene un gran recorrido, un gran conocimiento y que ha dado muestras de estar avanzado en su aplicación. ¿Y por qué no decirlo? En materia de represión de prácticas anticompetitivas también. Cuando usted mira, por ejemplo, un país muy cercano a nosotros, como España, usted mira las decisiones sobre el control previo de integraciones en España y en Colombia no tenemos No hay nada que envidiar. nada que envidiar. ¿Y por qué no miramos la represión de prácticas anticompetitivas? Nosotros damos aquí el caso de los bancos. ¿Sabe quién decidió primero entre España y Colombia en materia de la tarifa interbancaria? Colombia. Y a los pocos meses salió España. Tampoco tenemos mucho que envidiar. Tenemos que avanzar más, pero sí estamos muy quedados en la institucionalidad. Y si no arreglamos la institucionalidad, de nada va a servir que sigamos avanzando en la aplicación. Porque para una aplicación efectiva se necesita en este momento, más que nada, que tengamos una autoridad independiente. Doctor Rubio, como hemos podido ver en esta interesante entrevista, el recorrido del derecho a la competencia en Colombia es largo, es importante y lleno de logros y lleno pues, de eventos. Yo quisiera ahora preguntarle qué es lo que usted considera que debería hacerse en el nivel legislativo para mejorar la institucionalidad, para mejorar la aplicación del derecho a la competencia en Colombia. Doctor Miranda, Colombia dio un paso muy importante con la expedición de la ley 1340 del 2009, al crear por regla general una autoridad única. A mí no me cabe menor duda de que hay muchas modificaciones a la ley para la represión de prácticas anticompetitivas y en materia de abogacía de la competencia. Pero como hay que escoger una, para mí el paso fundamental, si queremos tener una autoridad que pueda hacer abogacía de la competencia en forma eficaz y pueda reprimir, es que esa autoridad única que fue creada se cumplan 3 condiciones adicionales, que lo he venido diciendo, valga la pena mencionarlo, desde antes de que fuera superintendente, siendo superintendente, estaba en el derecho a los mercados, cuando era superintendente, y aún hoy en día como es superintendente. Y es que esa autoridad de competencia debe ser independiente, especializada y colegiada. Esas 3 condiciones están íntimamente relacionadas. Hablemos de la primera, una autoridad independiente. Yo le decía que en mi administración fue una independencia de hecho, pero una independencia in iure. Necesitamos una independencia in iure. ¿Independencia de qué? De varias cosas. De otras tareas. No puede ser que la autoridad de competencia tenga también como función controlar precios. No puede ser que la persona encargada de efectuar investigaciones para la represión de prácticas anticompetitivas tenga como función adicional resolver los recursos de apelación contra los actos de registro mercantil. No puede ser que la autoridad encargada de reprimir las prácticas anticompetitivas sea también la autoridad que pueda cumplir funciones jurisdiccionales en materia de competencia leal. Usted y yo sabemos que inclusive para los abogados es muy difícil distinguir entre una práctica comercial restrictiva de la competencia y lo que es un acto de competencia leal. Y aquí se mandan mensajes que pueden ser difusos para la comunidad. Entonces necesitamos la independencia de otras tareas. También una independencia sectorial y de aspectos políticos. Y para eso se requiere, primer punto, que el superintendente de Industria y Comercio tenga un periodo fijo, de tal manera que no pueda ser removido sino por unas causas expresamente señaladas en la ley. Hoy en día, el superintendente puede ser removido si el presidente quiere, y eso hace que pierda un poco de independencia. Pero esa independencia también se logra si es un cuerpo colegial, que es otra característica que está íntimamente relacionada.
Porque cuando es un cuerpo colegial, que sí que algunas personas como el doctor Arcila, que fue superintendente, no lo ven importante, él cree que le gusta la estructura del superintendente, lo ha venido manifestando en forma reiterada. Yo sí creo que es muy importante por varias razones. Primer punto, porque le da más independencia. Todos sabemos que las decisiones que toma la autoridad de competencia son muy importantes y siempre se van a requerir presiones. Es más difícil presionar cuando el cuerpo es colegiado que cuando es unipersonal. Adicionalmente, las decisiones en materia de competencia son tan importantes que es bueno tener la visión de 3 personas con experiencia empresarial, Con distintas formaciones. con distintas formaciones. Y para que esa independencia se dé, hacerlo como se hace, por ejemplo, con la Junta Directiva del Banco de la República. Que sean, por ejemplo, 3 miembros, con un periodo fijo, pero que no coincida. O sea, que siempre es escalonado. Pero déjeme decirle algo más. Esa independencia también se logra exigiendo unas condiciones para las personas que van a ser parte de ese cuerpo colegiado. Hoy, para ser superintendente de Industria y Comercio, para ser superintendente delegado para la protección de la competencia, lo único que se requiere es que lo nombre. Y aunque han pasado personas supremamente importantes por ese cargo, por razones de hecho, mañana por razones de hecho puede nombrar a cualquier persona que jamás ha visto una norma de competencia. Entonces hay que establecer unos requisitos mínimos para las personas que van a ser parte de ese cuerpo colegiado. Pero también se requiere una independencia económica. Usted bien lo dijo, la actual legislación crea un sistema perverso, y es que el destino, las multas que se imponen por parte de la superintendencia son con destino a la propia autoridad de competencia. Y eso crea un sistema que pues, está mandado a recoger. Necesitamos una independencia económica a través del presupuesto nacional. Entonces yo creo que el paso más importante que se debe lograr en materia de competencia en nuestro país es reformar la autoridad de competencia. De tal manera que no nos quedemos con el avance de ser una autoridad única, sino que esa autoridad única sea una autoridad colegial, especializada e independiente. Y cuando digo especializada, me refiero a otras labores y también que sea especializada en cuanto a los conocimientos. E independiente, que es nuevamente la característica por esencia que tiene la autoridad. Muy bueno.